Y en el Día Mundial del Cerebro nos vamos a tomar un ratito para hablar de la importancia de trabajar en la prevención, de reflexionar sobre cómo cuidarlo y además si hay efectos o no después del COVID en nuestro cerebro. Pero vamos a hablar con un especialista, con alguien que sabe, con una persona a quien siempre recurrimos, el doctor Alejandro Musacchio, que es neurólogo y está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, tanto tiempo. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, un gusto verlo y saludarlo. Bueno, una fecha donde hay que reflexionar sobre cómo cuidar y por qué cuidar a nuestro cerebro. Sí, es el Día Mundial del Cerebro. Bueno, la Sociedad Mundial de Neurología fue la que sugirió que este día sea el Día Mundial del Cerebro. Sí, obviamente, el cerebro yo considero que es la parte más importante de la economía del ser humano. Y obviamente hay que cuidarlo porque si se deteriora el cerebro, se deteriora el cuerpo completamente, ¿no? Hay que cuidarlo con todo. Hay que cuidarlo desde el punto de vista de ejercitarlo y hay que cuidarlo no incluyéndole sobre todo enfermedades vasculares. ¿Y cómo se logra eso, particularmente pensando en las consecuencias posteriores? Por supuesto, evitando que el cerebro se desgaste y se atrofie prontamente. O sea, uno tiene que evitar principalmente las enfermedades vasculares que son las que uno trae con la herencia, ¿no? Con la genética. Además, ¿hay factores de riesgo, además de esa herencia? Sí, y además los factores de riesgo que tiene cualquier individuo al ser un diabético, un hipertenso, algún paciente que sea obeso, la falta de actividad física, los tóxicos como el alcohol, las drogas, el cigarrillo, además también el estrés. El estrés que no lo tenemos en cuenta y en la actualidad es algo muy importante, es un factor de riesgo sumamente importante. Pero minimizando todos los factores de riesgo como los que acabamos de nombrar, que son en conjunto se llama síndrome metabólico, podemos lograr tener una vida sana cerebral. Y además hay que ejercitar, hay que leer, hay que estudiar, hay que pensar. Uno tiene que tener amplitud en su cerebro para poder tener un poco más el cerebro en actividad. Dentro de cada una de las profesiones y dentro de cada una de las actividades que tengamos nosotros. Y para eso no hay edad y no hay tiempo, digamos. Hay que hacerlo. Por supuesto que no. Por supuesto que no. O sea que hay que mantenerse activo y permanentemente estudiando. Yo creo que hay que estudiar y tener el empuje de poder hacer. Yo creo que con el cariño y el amor que uno le puede dispensar a su profesión, es importante seguir para adelante y eso nos beneficia profundamente en el cerebro. Y con el COVID, con esta pandemia, ¿qué es lo que se ve en cuanto a las enfermedades vinculadas al cerebro y a particularmente también las secuelas de aquellos que lo tuvieron al COVID? Hemos visto en algunos casos la provocación de accidentes cerebrovasculares debido a la trombogenicidad que tiene el propio COVID. Además, se ven secuelas desde el punto de vista de que, o sea, el accidente cerebrovascular es el taponamiento de arterias, se forman trombos y que pueden llegar a la arteria. Además de los problemas, diríamos, interrelacionados o que vienen de otro lado, como por ejemplo la falta de oxigenación. La falta de oxigenación es muy importante, ya que este virus es fundamentalmente respiratorio, provoca falta de oxigenación que se llama hipoxia. La hipoxia no favorece al cerebro y puede provocarle graves lesiones al no llegarle a las células el oxígeno necesario. Y también las enfermedades o las problemáticas cardiológicas que puede llegar a tener, que también
pueden afectar el cerebro, o sea, en forma indirecta. Pero la forma directa es el accidente cerebrovascular, que a veces se produce por la trombogénesis que provoca el COVID, ¿no? ¿Y están viendo casos? ¿Se están dando casos en los consultorios? Sí, hemos tenido casos. Lo que pasa es que cada vez son menores. Ahora ayer estuve en el hospital público, porque trabajamos en el hospital público. No sé si ustedes saben que tenemos la única sala de cerebrales agudos en la provincia de Buenos Aires, en el Hospital Cuyen, que fue creada en el año noviembre del 19. Y bueno, nosotros estamos viendo ahora menos casos, pero aunque no son muchos, los problemas cerebrales, fundamentalmente la problemática es respiratoria, pero se ven. Y uno creía que no iba a ser tocado el cerebro porque este era un virus exclusivamente respiratorio, y nos encontramos que tiene problemas de este tipo, de accidentes cerebrovasculares. Y además en gente joven, que es lo que ha sido la particularidad de esta segunda ola. Gente joven, 50 o 40 y pico de años, hemos visto el accidente cerebrovascular. Y obviamente lo perjudica muchísimo a la persona de edad, que necesita una perfusión cerebral, o sea, necesita que le llegue la suficiente cantidad de sangre con oxígeno al cerebro, y por los problemas respiratorios o por el problema de falta de oxigenación, una mala saturación de oxígeno, también perjudica notablemente al cerebro, y le cuesta, una vez salido del problema, recuperarlo totalmente. ¿Puede haber secuelas permanentes o hay procesos de recuperación? Sí, en unos casos puede haber secuelas permanentes debido a la hipoxia o al accidente cerebrovascular, ¿no? Obviamente todo debe su recuperación. Cada caso cada paciente se comporta de manera diferente. O sea, no son todos exactamente iguales. Pero bueno, uno trata de que el cerebro tenga la menor cantidad de agresión posible y poder no tener que rehabilitarlo. Es muy difícil rehabilitarlo. Claro que sí. Bueno, y otra de las cosas que siempre comentan aquellos que tuvieron COVID, también son casos particulares, ¿no? Pero me ha tocado hablarlo con varias personas que están atravesando por lo mismo. ¿Son las lagunas o esas pérdidas de memoria momentáneas, de no acordarse una palabra, de no saber cómo salir de una situación? ¿Eso también puede tener que ver con el COVID? Sí, es un conjunto de cosas. Si el COVID te produce una lesión, es definitiva, o sea, si la produce, uno tiene que seguirlo mediante una resonancia magnética e ir viendo cómo se comportan las diferentes estructuras conectadas entre sí, o sea, lo que se llama una tractografía, o sea, los tractos de comunicación entre las diferentes partes del cerebro tienen que estar en óptimas condiciones. Además, una buena resonancia magnética también nos puede facilitar comprender el porqué de este tipo de sintomatología que tienen los pacientes. No es habitual, pero sí, o sea, persiste por ahí dolor de cabeza, o sea, cefaleas, persiste como si estuviera el cerebro inflamado, como si estuviera hinchado. Pero las pequeñas secuelas, si bien existen, no son tan habituales como uno piensa. Obviamente, si uno se fija en la cantidad de pacientes que ingresan por COVID, la cantidad de enfermos neurológicos son poquitos. Bueno, y no deja de ser alentador. Como siempre, le agradecemos mucho. ¿Y el mensaje de hoy cuál es, Ego? ¿Cuál es en este 2021, en el Día Mundial del Cerebro, el mensaje que quieren dejar ustedes los neurólogos? Bueno, estamos con todas las pilas puestas para resolver el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular es la segunda causa de muerte y la primera causa de invalidez en el mundo. Que la gente se concientice de que prevenir es curar, o sea, hay que prevenir el accidente cerebrovascular mediante las medidas que hoy hablamos. Y además, si se produce, que sepan de que hay un tratamiento que es pronto, que es rápido y que existe en la ciudad de Santa Fe un centro de accidentes cerebrovasculares en el Hospital Cuyen. Que la gente se cuide, por favor.
Exactamente, que si lo necesita lo va a tener ese servicio, pero si lo puede prevenir mejor, ese sería en todo caso. Mejor. Claro que sí. Bueno, le agradezco mucho, un abrazo grande y hasta cualquier momento, doctor. Hasta cualquier momento, muchísimas gracias a vos. Nos seguimos cuidando. El doctor Alejandro Musacchio, entonces, neurólogo, a propósito del Día Mundial del Cerebro.